oportunamente. Súper. Así que, Presidenta, seguiríamos con la audiencia pública que corresponde al sindicato Sintrac 3. ¿Están presentes? ¿Se gusta? Buenos días. ¿Don Cristian? Sí. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, por favor. Comentarles que, bueno, esta no es la primera vez probablemente que estamos en el Consejo, ya estuvimos la vez pasada, sabemos que este Consejo es un consejo particular, digamos, por las condiciones propias del proceso que acaba de finalizar, digamos, que por lo tanto es a la vez un cierre y el inicio de un nuevo periodo, y en ese contexto nos parece súper importante aclarar de que nosotros como trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de San Miguel, digamos que ya algunos llevamos varios años trabajando acá, también hemos visto varios procesos también de cambio institucional, y por eso nos parece importante que estemos presentes hoy día acá a plantear algunos temas que van a tener también continuidad en el tiempo, digamos, porque al igual como pasa en la realidad nacional, hoy día en esta municipalidad la mayoría de los trabajadores tenemos la condición de trabajador honorario, así lo certifican, digamos, los mismos informes que establecen los órganos de transparencia a nivel del gobierno nacional, digamos, donde se plantea que los gobiernos locales hoy día emplean, la mayor empleabilidad que tienen está relacionada con el tema de los contratos honorarios. Nosotros hemos hecho varios procesos durante este año de visibilización de la situación de los honorarios y hacemos estos procesos de visibilización porque a pesar de ser la mayoría de los trabajadores de los gobiernos locales trabajadores honorarios, a la vez somos los trabajadores más invisibles. No existimos en muchos de los espacios, somos los que realizamos los trabajos en los consultorios, en los recintos como este consistorial y en otros lugares, pero a la vez también como trabajadores y trabajadoras no tenemos ninguna representación oficial en ningún espacio prácticamente, y por lo general nuestras condiciones laborales son las peores que hoy día uno puede encontrar en el mundo de la empleabilidad en el ámbito público, y eso es bien sabido. Vamos a referirnos a eso, como es poquito tiempo, cuando toquemos algunos temas puntuales. Hoy día, dado el poco tiempo que tenemos, nos vamos a dedicar esencialmente a plantear dos temas que son para los cuales se solicitó esta audiencia pública. Uno que tiene que ver con los trabajadores honorarios que hoy día están en la corporación municipal, y otro que tiene que ver con los trabajadores honorarios más bien vinculados a el municipio, digamos, como tal. Voy a estar aquí, me acompaña Antonio, que también es dirigente y hoy día él es parte del sindicato y que representa un poco lo que son los trabajadores de la corporación, para plantear en concreto uno de los temas que nosotros venimos hoy día a entregarle. Yo voy a pasar a entregarle también un documento que respalda un poco lo que Antonio va a estar planteando. Bueno, buenos días. Como ya dijo mi compañero, soy Antonio Castro, conductor del CEFAM Recreo. En este momento vengo en representación a nombre de los conductores de Dirsal, Recreo y Barros Luco, ¿ya? Y los cuidadores de vehículos que se contrataron en el momento que hubo un cambio de casa del CEFAM. Quisiera mencionar que llevamos nosotros cerca de 3 años ya en la lucha por mejorar nuestras condiciones. Nosotros hemos tenido muchas reuniones ya con varios directivos de la municipalidad, nos hemos reunido con concejales, nos hemos reunido con los directores de salud, ya en ese tiempo con Rodolfo, ahora con el director actual, en el cual se nos han hecho diferentes tipos de promesas que no se han cumplido, diferentes tipos de plazo, en el cual ellos se comprometen a pasarnos a todo el trabajo y pasarnos unos vehículos y no trabajar con los de nosotros. Ya a la fecha no se ha cumplido. A mitad de año fue la última reunión que tuvimos, donde se nos dijo que ya estaban los vehículos comprados, que nosotros íbamos a pasar a Código del Trabajo y nos iban a respetar la antigüedad laboral de cada uno de nosotros. Estamos llegando a noviembre y no ha pasado nada de eso. Se mandó una fiscalización
en la cual salió a favor de nosotros, determinando que nosotros sí pertenecemos o estamos regidos bajo una entidad privada. Entonces deberíamos pasar a contrato. Se les hizo una multa de 20 millones de pesos y a la fecha no ha pasado nada. Los cuidadores que estaban muy vulnerables, ya los muchachos que están cuidando los vehículos de los mismos funcionarios allá en Galesio, no tienen una cabina, no han podido, tienen que andar con todas sus cosas en la calle, incluso estuvieron expuestos en los días de lluvia. ¿Ya? Entonces, básicamente, yo los invito como a reflexionar, a analizar y que se den la pega también de ver cuántos trabajadores honorarios estamos y pertenecemos a la comuna, ya un porcentaje grande. Entonces, nosotros no pedimos grandes cosas, solamente pedimos el tema de ser reconocidos. ¿Ya? Para seguir un poco con la presentación, dado el poco tiempo, comentarle, bueno, la situación de los compañeros de la corporación, en este caso, en la situación que nosotros hemos venido planteando ya hace rato, bueno, incluso antes de la existencia del sindicato ya se había planteado este tema. La fiscalización que, bueno, le acabamos de entregar una copia a los concejales, digamos, y al alcalde subrogante, planteando un poco el tema de esto no es una opinión nuestra, sino que un organismo del Estado, en este caso la Inspección del Trabajo, certifica efectivamente de que, pues, dadas las cometidos, los que realizan, tienen que tener contrato de trabajo. Ahora, lo último que nosotros sabemos, por eso nos parece importante traerlo a este espacio, porque, insisto, aquí el Consejo es el órgano fiscalizador del municipio. Entiendo que también entendemos que en este caso esto tiene que ver con la corporación, pero efectivamente aquí también hay una labor que tiene que ver con los dineros públicos, digamos, y que tiene que ver en general con una situación que afecta a la comunidad en general, digamos. Por eso lo traemos acá. Nosotros sabemos también que está en proceso también, porque obviamente esto da pie a un proceso judicial también, obviamente, y nosotros también como sindicato estamos haciendo gestiones al respecto, porque, insisto, nosotros creemos que en este caso la verdad jurídica está del lado de los trabajadores y está planteando que efectivamente ese cambio tiene que realizarse. Ahora, nosotros lo que planteamos también es que hay que ver cómo ese cambio se realiza, porque aquí también tenemos, esto es una situación que no empezó ahora, no empezó este mes, viene de hace muchos años. Tenemos varios trabajadores y trabajadoras consultorios que están, como decía el compañero, en condición muy precaria trabajando. Para avanzar en el segundo tema, ya que llevamos 7 minutos, el segundo tema tiene que ver ya con una situación que tiene que ver con esta otra parte de los trabajadores del gobierno local que constituye el municipio, digamos, donde también hay una buena cantidad de trabajadores y trabajadoras en contrato honorario, algunos ya hace bastantes años. Nos queremos basar, y aquí también le voy a hacer entrega de lo que es la base, por lo menos de lo que constituye nuestra organización también, que tiene que ver con el pronunciamiento de Contraloría respecto de la situación general de los honorarios, un dictamen que sale el año 2022 y que señala súper brevemente, lo voy a leer algunos párrafos súper breves, pero para que quede claridad también respecto al contexto. Refiriéndose a las contrataciones honorarios, dice: dichas contrataciones constituyen una figura precaria, puesto que a pesar de ser esencialmente transitorias, en la mayoría de los casos terminan por extenderse en el tiempo de manera tal que la persona contratada a honorario se torna en un servidor permanente, pero sujeto a un régimen jurídico normalmente más desventajoso que el de quienes se desempeñan en el pertinente organismo, cumpliendo habitualmente idénticas funciones. Esa condición de precariedad se advierte en múltiples dimensiones en el vínculo contractual. La situación antes descrita contrasta con la protección que el propio Estado otorga a las personas que prestan sus servicios en el sector privado, cuando ellos se producen condiciones de dependencia y subordinación, evidenciándose un tratamiento disímil ante una misma situación que termina lesionando los derechos de los contratados honorarios en la administración. Este es un dictamen que sale el año 2022, hecho por el antiguo Contralor, y que básicamente plantea que esta es una situación nacional en la cual el Estado ha estado vulnerando y precarizando las formas de trabajo en el propio Estado. Es un reconocimiento formal del propio Estado de la condición que hoy día significa, y yo lo quiero decir así, mucho pesar y mucho dolor también en muchas familias de muchos trabajadores que hoy día están en condición de honorario.
Aquí nosotros hemos tenido compañeras como la compañera de aseo que falleció hace poco, digamos, que fallece en condiciones de precariedad absoluta. Tenemos una buena cantidad de compañeros que están enfermos con enfermedades graves. Hemos tenido accidentes, ahora viene esta transición electoral, digamos, de proceso de administración. Nuevamente, como cada año, para nosotros no es novedad tener que estar esperando diciembre, digamos, con mucha angustia. Por eso hablo del tema del dolor que esto genera, porque esto no es solo un tema administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Dictámenes como estos plantean que esencialmente aquí hay un tema respecto de lo que está pasando con los trabajadores del Estado, que insisto, por lo menos de parte de la visión inicial, estaba hecha como una forma de contratación para labores eventuales y transitorias, pero como dice este dictamen, esas labores eventuales y transitorias se han transformado en permanentes. Entonces, aquí hay un tema, porque desde el punto de vista de la administración, siempre se plantea el tema que esto tiene que ver con la proveniencia de los fondos. ¿De dónde vienen las platas con las que te pagan tu sueldo? Si las platas con las que te pagan su sueldo vienen de tal o cual lado, no, tú no eres funcionario, o eres funcionario para algunas cosas, pero para otras cosas no. Pero tu contrato es honorario, no te vamos a hacer un contrato que te va a dar estabilidad laboral, porque tus platas vienen de todos lados, de tal lado. Lo que plantea acá es otra cosa, y este es el fondo, en definitiva. Lo que plantea acá es que la relación laboral se da por si existe subordinación y dependencia, y en el caso concreto de quienes trabajamos en el municipio, esas labores que no son precarias, que no son eventuales, son las que están estipuladas concretamente en lo que es el órgano de reglamento interno, que es donde se definen aquellas tareas que son las propias del municipio y que por lo tanto no pueden ser consideradas como transitorias o eventuales, sino que son propias del municipio, por lo tanto el municipio las tiene que cumplir sí o sí. ¿Qué ha pasado en este municipio? Y eso es otra cosa, así como nosotros planteamos el tema de la fiscalización en el caso de la inspección del trabajo, nosotros como sindicato venimos acá también a plantear que nosotros vamos a solicitar a Contraloría, así como lo han hecho otros municipios, y en eso también queremos, por eso nos interesa hablar también con los concejales y con la propia autoridad, porque nos parece que sobre esto tiene que determinar Contraloría. Nosotros hoy día tenemos programas como por ejemplo el programa de generación de empleo, los PGE u otros programas que efectivamente hoy día están trabajando con todo su personal o gran parte de su personal en condiciones de contrato honorario. Contratos honorarios que además son considerados como cargo del ítem 004, digamos, que efectivamente son como otro digamos, casi un programa comunitario. Cuando Contraloría ha fallado repetidas veces que si esas tareas que se desempeñan están incluidas dentro del reglamento interno, que este propio Consejo aprueba todos los años, digamos, y establece cuáles son las labores fundamentales que tiene que desempeñar el municipio, esas tareas no pueden estar consideradas como tareas eventuales o transitorias. Entonces, esto es un tema complejo, pero nosotros entendemos de que este consejo, el que venga, los que están, los que sigan, etcétera, etcétera, porque todos sabemos que acá esencialmente muchos de los actores van a estar y van a permanecer, estén dentro del consejo, estén fuera del consejo. Estamos hablando de un municipio que es parte de una comuna, y una comuna es un espacio vivo, digamos, no es un espacio, y sabemos que este tema también va a ser largo. Entonces, apelamos un poco a esta oportunidad que se nos da para poder plantear estos temas, porque creemos que muchos trabajadores y trabajadores hoy día, fruto de esta condición de caridad, viven en el miedo, viven en la angustia de ellos y su familia, de saber si van a tener trabajo, si van a tener, en qué condiciones están, porque bajo la condición de desregulación hoy día, muchos y muchas de nosotros vivimos bajo la presión de que la jefatura de turno o el mando medio de turno es el que decide la continuidad incluso laboral. Aquí los fines de semana, las vacaciones no existen, son todas a criterio de la contraparte, o del jefe de turno que te toque, toda la dinámica laboral, los permisos por enfermedad, los descuentos por enfermedad, se ha sido muy insistente, sobre todo en estos últimos tiempos, en descontar los días no trabajados, las horas no trabajadas directamente, es decir, haciendo como cumplir la ley, no, es que si no viniste a trabajar, entonces te voy a descontar el día. Y por otro lado tenemos informes con la Contraloría que señalan que es el propio Estado, y no estoy solo refiriendo a este municipio, sino que es el propio Estado el que está incumpliendo con los trabajadores y le ha generado durante años una carencia en términos de no pago de sus imposiciones previsionales, lo cual va a significar objetivamente un daño patrimonial brutal para el fin de su proceso de vida, digamos. Y frente a eso lo que te encuentras de parte es que no, es que yo te voy a descontar el día igual. Entonces, por un lado, somos súper drásticos en términos de castigar al trabajador o trabajadora que no cumple con el servicio acordado, como nos pasó, por ejemplo, con las compañeras con fuero de pre y postnatal, con el cual tuvimos mucha discusión con el equipo jurídico, digamos, y que en un principio nos planteaba que las trabajadoras no tenían ningún derecho, salvo aquel que estuviera explícitamente escrito en su convenio. Y como no salía explícitamente escrito en su convenio, que no era contrato de trabajo, nos lo dejaban claro al tiro,
no tenían derecho y costó un montón, y costó y varias movilizaciones, mucho dolor, incluso en términos de las propias trabajadoras, las compañeras que en algunos casos tuvieron problemas graves de salud, digamos. Y esos son problemas de las personas, de los trabajadores, de las instituciones, digamos. Entonces, nosotros, y ya terminando porque quedan 40 segundos, nosotros traemos este tema acá, sabemos que este es un tema de continuidad. Queremos esencialmente, como lo hemos planteado y se lo planteamos también en el proceso de campaña, porque nos planteamos también como sindicato que era importante que esta situación, ya que nosotros llevamos y vamos a permanecer algunos, varios años más, o por lo menos venimos ya trabajando en términos, en caso mío, muchos años en el ámbito público, efectivamente hay un proceso que efectivamente no va a cambiar. Entonces, frente a eso, nosotros hoy día venimos a plantear estos temas arriba de la mesa y a plantear un poco tanto la situación de la corporación como la situación de los que trabajamos en la municipalidad, digamos, y a plantear un poco este tema como un tema que sea discusión permanente, ojalá en este proceso. Porque aquí una de las cosas que planteé, con esto sí termino, el decreto es que el Estado incluso ha abierto, en caso de los fondos regionales, un fondo regional para facilitar el traspaso, reconociendo ese proceso de daño que se le ha hecho a una buena cantidad de cientos de miles de trabajadores en Chile, para que los municipios puedan postular y tener fondos que les permitan asimilar el costo que implica el traspaso de esos trabajadores a una regulación laboral. Planteando los dos criterios, preferencialmente la contrata, si no, contrato de trabajo. Pero ese proceso tiene que ser un proceso que se dé, obviamente, y eso es lo que nos queda a nosotros, también con los trabajadores y las trabajadoras organizados. Y eso es un poco la idea hoy día de visibilizar este tema y seguir en este proceso de visibilización, es un poco eso. Eso era, justo me pasó un minuto, pero No, Cristian, bueno, a título personal, muy buenos días nuevamente a todos. Angustia, miedo, frustración, vulneración, es la sensación que hay en esta sala hoy. No veo al director de salud, yo lo llamo, no contesta, le mando mail, no los contesta tampoco, entonces no tengo idea quién puede estar acá para afrontar lo que están pasando ustedes los trabajadores. Sería importantísimo que por favor trataran de dar alguna respuesta, porque pasaron 3 años y algo, casi 3 años y medio, y a mi juicio y a mi punto de vista es burlesco. No sé la sensación que tienen ustedes como autoridades, porque al parecer nosotros estuvimos en reunión y no pasó nada por este lado. Me preocupa porque uno quisiera poder haber solucionado o regulado algunas cosas que tampoco nos consideramos nosotros como concejales, entonces imagínense ustedes la sensación que queda. Así que yo no sé si alguien quiere hablar, alguno de ustedes, antes de dar palabra, secretaria, o no sé, alguien. Hola, buenos días. Stephanie Peñarosas, actual secretaria general de la Corporación Municipal. Bueno, yo asumí este año y una de las primeras conversaciones, hemos tenido 2 conversaciones con los prestadores de servicios de salud, ¿cierto? En donde una de las primeras cosas que conversamos fue que los prestadores del servicio pasarían efectivamente a Código del Trabajo una vez que nosotros pudiésemos entregarle su herramienta del trabajo, que era el automóvil, ¿cierto? Esa conversación y ese trámite, lo que se hizo es que en un primer momento, y esto fue a principio de año, hicimos 3 consultas a mercado público para poder tener un arriendo de vehículos, que era la modalidad que nosotros considerábamos que era la mejor modalidad para poder tener vehículos para la dirección de salud, y de esta manera pudiésemos no cargar con los costos que pudiese significar algún problema con los vehículos, ¿cierto? En mercado público, la verdad es que ante las 3 consultas que hicimos no hubo una respuesta positiva. Si bien recuerdan, nosotros desde hace ya 2 años que nos regimos por las reglas de compra de mercado público, por lo tanto no podemos hacer las cosas de otra manera. Y también creo que por la transparencia de la corporación municipal es la mejor forma que nosotros podemos también funcionar.
Hace también unos meses decidimos que como no había resultado de el arriendo de vehículos, íbamos a hacer una gran compra de vehículos para que finalmente esa compra pudiese ser efectiva y nosotros como Dirección de Salud y también como corporación pudiésemos disponer de más de 12 vehículos porque finalmente las prestaciones de salud también necesitaban vehículos para el traslado, también para las visitas domiciliarias y finalmente todo el trabajo que se hace desde la Dirección de Salud. Esa compra, como es una gran compra, porque son 130 millones de pesos, ha tenido también distintas etapas como la escritura de la fase administrativa, la escritura de las bases técnicas, y hoy día ya está en mercado público y ya debería cerrar. Entiendo que estas próximas semanas para que nosotros ya podamos tener los vehículos dentro de la corporación municipal y una vez, y también lo hablamos con los prestadores de servicio de los choferes de salud, que una vez que pudiésemos entregarles la herramienta de trabajo, lo íbamos a pasar a Código del Trabajo. Esa es la conversación que nosotros tuvimos sostenidamente durante el año con los trabajadores. Sobre la fiscalización y el proceso judicial con la que nosotros nos encontramos, efectivamente hemos tenido 2 fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo. En la primera, la multa está no cobrada, sino que nosotros apelamos y la apelación de esa multa la vamos a tener como la audiencia, ¿cierto?, de apelación la vamos a tener en diciembre. Y la otra, nosotros ya entregamos toda la documentación y hoy día estamos en proceso de tramitación de también esa inspección. En términos más judiciales, si requieren como un mayor detalle, está acá mi asesora jurídica, por lo tanto le voy a dar la palabra para que también nos pueda comentar sobre esas 2 fiscalizaciones. Bueno, si es necesario, mi nombre es Natalie Duque Ferragut, soy directora jurídica titular de la corporación y asesora de la Secretaría General. Desde el punto de vista netamente normativo, esto tiene que ver con un dictamen que nace y es vinculante a la Corporación Municipal en el año 2021, exactamente el 21 de diciembre del 2021, que es el dictamen E16316, que viene a ser vinculante a los procesos de distintas leyes y en particular de la ley de compra. ¿Ya? Entender que la corporación es una institución de derecho privado. Ya la gente tiende a pensar que somos funcionarios públicos y que dependemos de la administración del Estado. Eso no es efectivo. Somos funcionarios privados que ejercemos una función pública, lo que hace la distinción. Por lo tanto, nuestro ente contralor desde el punto de vista jurídico normativo no es la Contraloría General de la República. Ellos solamente hacen el control de la legalidad del gasto público, la transparencia y la legalidad del gasto público. Nuestro ente fiscalizador para efectos de los derechos y obligaciones de nuestras trabajadoras y trabajadores es la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo. ¿Qué pasa hoy día? Desde el punto de vista del dictamen que nombré anteriormente, para no marearlos con la norma, tiene que ver con que hoy día estamos sometidos a un proceso de compra. Las compras tienen que pasar por procesos de licitación. Por los montos que nosotros, como explicó bien la Secretaria General titular, son montos muy altos y tienen que pasar por procesos licitatorios. Hoy día estamos en la etapa donde ya se dictaron las resoluciones, donde ya fueron suscritas, ya se dictaron las bases administrativas, las bases técnicas, ya hubieron adjudicaciones y estamos a puertas de un plazo aproximado de 3 semanas de que se proceda a la entrega a la corporación de los vehículos. Eso por una parte. Por la otra parte, lo que tiene que ver netamente con los derechos y obligaciones que están ratificados, ¿cierto?, por los procesos de fiscalización. Primero aclarar a este ente fiscalizador, que es el Consejo Municipal, que no es un proceso de fiscalización, son 2 procesos de fiscalización, ¿ya? Y esos tienen que ver única y exclusivamente con la documentación que se solicitó a la Corporación Municipal respecto a la entrega de contratos de trabajo, anexo contrato de trabajo, lo que tiene que ver con el pago de las horas extraordinarias y todo eso. Ahora, en definitiva, estos procesos de fiscalización desde el punto de vista jurídico-normativo no están firmes y ejecutoriados. Las reclamaciones están hoy día en la instancia donde uno está aportando los antecedentes y la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo van a resolver en definitiva. Por lo tanto, nosotros como corporación señalar que tenemos la voluntad, por lo mismo aportamos todos los antecedentes y estamos en el proceso judicial y prejudicial, pero nosotros no manejamos los tiempos del mercado público y tampoco manejamos los tiempos de la Inspección del Trabajo ni de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que estos procesos de fiscalización se terminen, donde se revisen todos los antecedentes
y esos procesos de fiscalización terminen y se declaren firmes ejecutoriados para efecto de que se nos notifique como empleadores y como empleadores podamos tomar las medidas necesarias del caso. Finalmente, secretaria general, si me permite señalar que esto tiene que ver con los plazos netamente normativos. Ya nosotros como corporación aportamos todos los antecedentes y señalar que efectivamente estamos haciendo toda la tramitación frente al Departamento de Personal y Remuneraciones para que una vez que esta sentencia esté firme ejecutoria del proceso de fiscalización, podamos pasarlo al Código del Trabajo. Hemos tenido conversaciones donde nuestra intención como administración no es vulnerar los derechos de los trabajadores, pero también deben entender que nosotros tenemos procedimientos jurídicos normativos que debemos dar cumplimiento. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario, abogado, administrador, subrogante. Don Gustavo Canessa. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera manifestar que este problema es un problema de cómo vemos el Estado y si vemos que el Estado tiene que ser pequeño o tiene que ser grande. Y eso es lo que lamentablemente este país ha confundido y ha hecho que aparentar un Estado pequeño que cumple y satisface las necesidades de los ciudadanos, pero a costa de los honorarios, para señalar de que somos un Estado pequeño y eficiente, siendo que la realidad es que los honorarios son en gran medida los que soportan la gran carga pública, pero sí los beneficios de los estatutos de los funcionarios públicos. Por ende, este es un tema netamente político, el cual yo comparto plenamente con ustedes. También he sido funcionario honorario y creo que es una vergüenza que el Estado de Chile tenga años y años sin hacerse cargo de este problema y los problemas traten de solucionarlo mediante dictámenes de la Contraloría o mediante la ley de presupuesto, en donde ni siquiera las instrucciones son claras y no vienen a solucionar el problema de raíz, que es ampliar las plantas municipales y entender que la política pública no puede ser en base a programas que si que tengo presupuesto lo hago o no, porque las necesidades de los vecinos son siempre las mismas y no dependen si es que tengo o no financiamiento o si es que una administración del Estado cree que puede hacer un programa o no y puede, en definitiva, cortar financiamiento a esto. Dicho eso, señalar primero que el dictamen de la Contraloría del año 2022 fue bastante claro y señaló las labores permanentes. ¿Qué se debe entender por labores permanentes? Aquellos honorarios que están en el 2103 y no en el 2104, porque los del 2104 señala que son programas de programas que dependen, como ya les dije, si es que el presupuesto de la nación los contempla o no. Nosotros, desde el 1 de enero del año 2023, ejecutamos lo que señaló el dictamen. Y todos los funcionarios que estaban a honorarios por el 2103 cumpliendo labores permanentes pasaron a contrata. Y al pasar a contrata, la Corte Suprema está reconociendo sus años como honorarios, por ende ellos quedan blindados con una confianza legítima que se las va a reconocer la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema. En el caso del 2104, no podemos pasarlos ni a contrata ni a Código del Trabajo porque eso no es lo que dice ni la Contraloría ni la ley de presupuesto que se hizo cargo de este problema. No se puede. No obstante lo anterior, en nuestro proceso de nueva planta, de modernización de la planta municipal, que era del año 94, nos hicimos cargo de un problema que fue mencionado acá, que es el caso de los PGE. Yo estoy claro que los PGE en la práctica cumplen con una función que es municipal, pero en el documento está amparado bajo un programa de generación de empleo, por ende cumple un fin distinto y por ende no es de la naturaleza del 2103, es de la naturaleza del 2104. No obstante lo anterior, tratamos de dar solución a esto y 40 funcionarios o 40 prestadores de servicios honorarios del PGE pasaron a la planta. Y son funcionarios que ni siquiera son a contrata ni Código del Trabajo, son planta municipal. Por otra parte, señalar que cuando llegamos como administración no habían días de permiso para los trabajadores honorarios y nosotros los incluimos en los contratos, bajo el riesgo obviamente de que una pésima estrategia jurídica, porque en definitiva nos van a condenar en los tribunales por una relación de dependencia y subordinación, pero eso no es lo importante. Lo importante era que los funcionarios honorarios al menos pudieran tomarse días para hacer sus trámites o días de descanso, lo cual no existía.
Y si ustedes ven un contrato decretado el año 2021 antes de junio versus los contratos decretados después de julio, van a notar la diferencia y eso está documentado y publicado. Otro de los compromisos que tomó el administrador que no está aquí presente, que es don Esteban, es hacer los pagos efectivos en los días estipulados y comprometidos, que eran los primeros días de cada mes, y ahí sí se reconoce que existieron errores. Pero nosotros entendimos lo vital que es el sueldo y se llegó a acuerdo para acelerar estos procesos y lo que yo tengo entendido es que él cumplió. Y eso también es gracias a la movilización de los trabajadores honorarios, que se agradece, porque para nosotros la movilización no es un crimen, la movilización es un motor para hacer cambios. Pero no solo eso, sino que también fuimos capaces de dar cumplimiento a lo que respecta a los derechos maternales, que también fue una discusión que se dio en base a la movilización que ustedes tuvieron. Y que nosotros fuimos a nivel central a solicitar estos mismos programas que nos dieran una solución financiera, pero ellos no nos dieron dinero para esto. No obstante lo anterior, solucionamos lo urgente con las trabajadoras que estaban en esta condición y fue con presupuesto municipal que se dio solución. Porque lo importante no es dar excusas, sino que dar soluciones. Entonces, en resumen, es que en definitiva, ¿hemos dado respuesta a lo solicitado? Claro que sí. ¿Es suficiente para la dignidad de los trabajadores honorarios? No, no es suficiente. Pero somos un municipio que tiene que operar con la ley que sale, obviamente, emana del Congreso y aquella también planteada como ley de presupuesto que obviamente lo plantea el Ejecutivo del Congreso. Pero la crítica siempre va a estar y yo me adhiero a esa crítica. No es suficiente. Los municipios no pueden tener tantos funcionarios honorarios para cumplir funciones tan vitales como Chile Crece Más o Chile Crece Contigo, Senda Previene. Todo ese tipo de programas son políticas permanentes que no pueden depender si es que hay una directriz a nivel nacional que lo permita o no, o dependamos de un cambio de gobierno y la voluntad de la autoridad si es que los quiere mantener o no. Por ende, yo insto a que aquellas autoridades que van a ocupar, obviamente, los cargos pertinentes, sigan con los cambios que hemos hecho, que no son suficientes, y que puedan darle continuidad a esto. Eso en cuanto a la respuesta, y para mí también es lamentable que no se pueda dar una solución de raíz, pero al menos lo que ha estado en nuestras manos, hemos dado la solución. Así que muchas gracias. Sí, Bueno, bien cortito. Con respecto a los pagos en la corporación, a nosotros nos siguen pagando desfasados. O sea, cuando nosotros llegamos, antes nos pagaban los primeros 5 días hábiles del mes. Ahora se nos dice que son los primeros 10 días hábiles del mes. Nos están pagando cerca de la quincena, a veces hasta pasado. Y con lo último, quería acotar que llevamos 3 años a buena voluntad, donde hemos tenido familiares fallecidos, donde se nos ha echado a perder el vehículo, donde hemos estado enfermos y la buena voluntad nos ha visto. Ya en caso personal, tuve un familiar fallecido, fue el director de salud, me dijo, cuenta conmigo para lo que sea. ¿Puedo recuperar las horas? No, eso se va a descontar. Entonces, llevamos 3 años a buena voluntad y la verdad es que ya nos damos a más. ¿Ya? Eso. sí. Sí, pues la gente no lleva de las buenas intenciones. O sea, no imagínense cómo estaría el mundo. Pero también, hablando del tema de las condiciones que ustedes están trabajando en el colegio, también, bueno, la próxima administración que llega acá, por favor, considerar eso, porque ahí trabaja gente y ese edificio hasta que se cae también, y esa cuestión se comentó hace un montón de tiempo atrás, así que tampoco es algo nuevo para nosotros escucharlo nuevamente. ¿Van Andrés Dion? Sí, Gracias, Presidenta. Yo aprovecho de saludarlos a quienes están presentes, a quienes siguen la transmisión. Yo al menos esperaba muchísimo este momento. Habíamos estado conversando, por un lado, yo le pongo así, el gremio de conductoras, conductores, choferes de los consultorios durante harto rato.
Y me parece una señal positiva que se hayan podido confluir tanto el mundo de ustedes, lo que es corporación, con el sindicato de honorarios, porque efectivamente esta es una lucha que es transversal, que no responde netamente a un tipo de empleador u otro, entre comillas, o a una condición, si es que la institución es de carácter privado o público, porque finalmente ustedes y muchos que hemos sido honorarios, cumplimos finalmente al terminar el día una labor pública. Dicho eso, les agradezco que hayan venido para acá. Creo que esto, efectivamente, hablando de señales y de proceso, tiene que ver con seguir instalando esta temática que es tan tremenda para todo Chile. Y aprovechando además un escenario previo a lo que vendrá el próximo año, que son otro proceso electoral, donde ojalá quienes estén en esos caños o que salgan electos o electas como autoridades puedan tomar esta bandera. Yo, dicho eso, he seguido también el conflicto, no solamente de este municipio, sino que en otros. Lo que señala el director jurídico me parece que es importante tenerlo a la vista. Estas nomenclaturas del 2103, el 2104, o sea, en el fondo, ¿dónde está la raíz del problema? Yo me he encontrado en algunas circunstancias con programas de este municipio y de otros municipios, donde la respuesta que le dan a las contrapartes, a los sindicatos, qué sé yo, es, y esta respuesta la da la DIPRES, de este gobierno que está hoy día o de los gobiernos anteriores. Lamentamos no poder incorporarlos en otro clasificador presupuestario, en otra glosa, porque desde su programa no nos avisaron que teníamos que hacerlo. Entonces, pongo este ejemplo y vuelvo muy a lo local, porque mientras no cambie la ley, es muy importante que la señal que entregue de voluntad política cada municipio, cada corporación municipal sea clara y sea irrestricta, y que si hay compromisos que se suscriben, esos compromisos se cumplan. En concreto, ¿qué sería esto? Escuchamos al director jurídico y escuchamos a otras de la repartición municipal compromisos que se adquirieron. Pero luego escuchamos a los trabajadores que hay cosas que no se cumplen. Entonces, el llamado al menos que hace este concejal, que le quedan pocas semanas en ejercicio, es que quienes vengan cumplan la palabra comprometida, que si es que se van a entregar, voy a ponerlo entre comillas, ciertos beneficios que no son beneficios, son derechos que deberían estar garantizados ex ante a quienes cumplen funciones públicas en sus convenios, que se cumpla hasta el final, que no por una voluntad que tiene un director o una directora, una jefatura, después el mando medio le dice que no. Yo eso es lo que esperaría. Eso es lo que yo esperaría como concejal hoy día, mañana ex concejal, pero vecino de la comuna, como ser humano, es lo que uno esperaría. Y cierro con lo siguiente. Hablando de compromisos, en febrero del 2023 llegó a este Consejo Municipal una carta que enviaron justamente los choferes, conductores de los CEFAM, con un pliego de demandas. Hay cosas que, por cierto, ahí no se han cumplido. Refiero a esa carta, refiero a ese momento porque desde la concejalía hemos hecho el seguimiento permanentemente a que estos se cumplan. En marzo de este año, el 28 de marzo de este año, tuve una reunión donde yo le planteé al director de salud de ese momento y también a la ahora secretaria general de la corporación en relación a los vehículos, en relación al paso a la contrata. ¿Cuándo va a ser la fecha en la que esto pase? ¿Cuál va a ser? Y yo le planteé esto así, tal cual. Le dije, ¿cuál va a ser la fecha límite en que esto puede suceder? Ellos dijeron noviembre del 2024. Estaremos haciéndole ese seguimiento, como lo hemos hecho durante todo este periodo, para que al menos ese compromiso se cumpla, porque si de eso depende el paso a su contrata, nosotros vamos a estar dando esa pelea también internamente y ese seguimiento para que se cumpla lo comprometido. Porque esa es la fecha que se planteó y al menos desde la concejalía esperamos que eso llegue a buen puerto. Saben que cuentan conmigo dentro o fuera del municipio, así que seguiremos en contacto. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. Don Gabriel. Gracias, presidente. Un saludo al presente de esta mesa, a los trabajadores que nos acompañan y a los vecinos que nos ven. Más allá del real, con todo esto súper macro y todo eso, que con la primera parte que expone el director Canesa, estoy absolutamente de acuerdo.
Es un problema grave de trabajadores en el Estado. Y hay un dicho entre los abogados, el Estado es el peor empleador, y es así. Eh, pero a mí, como siempre he sido bien concreto, vamos al caso concreto. Yo no vengo aquí a hablar de la realidad del país, del mundo, de la guerra en Rusia. Yo vengo a hablar de los problemas de la gestión municipal y los problemas de los vecinos. Aquí hay dos ramas del derecho, entre comillas, en conflicto en esta solución. Por un lado, el derecho administrativo y el derecho laboral. Por suerte, este problema se resuelve con el derecho laboral y en todos los problemas que hay, y que cualquier abogado sabe cuando llega un trabajador, más allá que esté honorario, cumple horario, se le hace marcar tarjeta o firmar libros, obedece órdenes. Eso es una relación de subordinación y de dependencia, y eso es Código del Trabajo, y existe jurisprudencia y tribunales especializados para aquello. Y dentro del derecho laboral hay dos grandes principios que protegen a los trabajadores. El indubio pro operario, que en la duda se falla a favor del trabajador porque es la parte más débil de la relación laboral. Me refiero a débil en cuanto a empleador y empleado. El empleador puede ser particular, una corporación que es particular, mixta, entre comillas, porque ejerce sus servicios públicos, y el Estado en todas sus formas. Y el otro principio es primacía de la realidad. Más allá de lo que diga el contratito o el papel que le hicieron firmar una vez, dos veces, tres veces, todos los meses, cada 15 días, es lo que se hace en los hechos. Y eso se resuelve en tribunales, y los tribunales resuelven a favor del tribunal, de los trabajadores, y esta municipalidad ya ha perdido juicios, lo seguirá perdiendo, y todos los municipios del país siguen perdiendo juicios porque desconocen estos dos principios que amparan y protegen a los trabajadores de todo el país. Más allá de las ideologías que pueda tener alcalde o alcaldesa, son los derechos establecidos. Así que esta multa, si bien está en periodo de discusión, va a ser ratificada por el tribunal y va a ser aplicada. Son alrededor de 20 millones, estuve viendo el juicio hace un par de días. Y ahí también va a haber responsabilidad administrativa por los responsables que se cursara esta multa, porque va a haber que pagar, y todas las multas que se cursan y se pagan son detrimento fiscal, o en este caso municipal, daño al patrimonio y genera responsabilidad administrativa para los funcionarios responsables. Espero que eso lo dejen hecho ahora, o el próximo municipio tendrá que asumir eso. Ahora, este no es el único caso. Si este caso, cuando dicen el 2021, llevamos 3 años dándonos vueltas, porque los cuentos que no lo han solucionado. Bueno, seamos realistas. Si se hubieran hecho menos shows en las calles, menos circo en campaña, estos trabajadores ya tendrían sus temas laborales resueltos hace mucho tiempo. Pero se prefirieron los shows, los circos en la calle, que regular los derechos del trabajador y no causar daño al patrimonio municipal vía multas. Recuerdo cuando planteé el tema de las 7 trabajadoras de salud, que no se les quería pagar la asignación de responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque ellas mismas, 2 de esas trabajadoras, recurrieron a mí y yo planteé el tema acá. La respuesta que el director de salud en ese entonces daba es que no tenemos plata para pagarle la asignación de responsabilidad a los funcionarios que la están reemplazando. El director de salud actual, por redes sociales, mofándose, me decía: concejal, vea los dictámenes, etcétera. Esto no es así. Una tremenda ignorancia jurídica y legal. Porque la asignación de responsabilidad no la pagan los municipios, la pagan las instituciones previsionales, y ellos hay que cobrarlo.
bueno, eventualmente podría pagar un municipio, pero tiene que repetir, es decir, cobrarle a la institución previsional. Lo que se necesitaba era hacer el cálculo de las últimas 3 rentas para que ellas pudieran recibir su subsidio maternal completo. Es decir, el municipio feminista, y obedeciendo las leyes y jurisprudencia de este país, no le quería pagar no le quería hacer el cálculo de las asignaciones de responsabilidad para lo que le correspondía a estas trabajadoras de la salud que iban a estar con prenatal, postnatal. ¿Qué quiere decir? Que aquí han habido problemas de salud en la administración de la corporación hace mucho tiempo. No solo ahora, sino que en la gestión anterior, y por eso vamos a ver ahí unos temas posteriores. Que llega gente irresponsable al ejercicio de los cargos, que después se les libera de responsabilidad sin nada. Yo pedí sumario en esta gestión por todos los problemas que había en la gestión 2021. Nunca se hizo un sumario, se liberó a la directora de la gestión de la corporación anterior y se fue, renunció, listo, hagamos, salvemos la responsabilidad de la compañera que se va a otro cargo. Así que aquí pueden llorar por la leche derramada, pero los hechos son claros. Hace 3 años que está esta situación. Hace 3 años que se está escabullendo y dando largas a estos trabajadores. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Los trabajadores van a ganar, se les va a tener que regularizar sus contratos, se les tendrá que pagar todo lo que se le debe posteriormente y la multa se va a ratificar. ¿Y cuál va a ser el problema? Es que va a haber detrimento del patrimonio municipal gestionado tanto por la corporación como la presidenta del directorio de la corporación, que es la actual alcaldesa. Así que seguimos botando plata. Aquí cuando llegó esta municipalidad, esta gestión, echó a muchos trabajadores que después se les ordenó su reincorporación. Algunos los tenían en el patio trabajando, sin oficina, en invierno. Si no es porque hacemos los reclamos el concejal Balcázar y yo acá, los funcionarios quizás cuánto tiempo habrían estado en el patio trabajando. ¿Y qué pasó? Se reincorporaron todos esos trabajadores y pagamos, este municipio pagó alrededor de 200 millones más o menos en renta atrasada por esos trabajadores que habían sido injustamente despedidos y que en los tribunales volvieron a poder recuperar sus derechos vulnerados. Entonces, seamos realistas. Trabajadores, lamentablemente ustedes en esta gestión no van a tener solución. Ya no la tuvieron. La dieron larga durante 3 años. Se prefirió hacer show, cuentos en las calles, pero no solucionar su tema. Espero que la nueva gestión que llegue lo solucione y que ustedes pidan audiencia y lo planteen inmediatamente a esa nueva gestión cuando asuma. Porque yo, por suerte, sigo en esta gestión como fiscalizador y estaré fiscalizando que los recursos municipales se paguen bien para que no se genere este detrimento patrimonial vía multa o vía pago de remuneraciones atrasadas. Así que, ¿qué yo podría decir? Totalmente con el apoyo de las demandas de los trabajadores, porque todo este consejo siempre ha estado en apoyo de las demandas de estos trabajadores. Como consejo pidan audiencia a la próxima autoridad municipal y al próximo consejo para que esto se solucione, ojalá dentro del primer semestre del próximo año. Y, disculpe, Presidenta, páguenle a los trabajadores dentro de las fechas que corresponden, si es uno de los derechos básicos de la relación laboral es poner su capacidad a disposición de trabajo y recibir una remuneración con una fecha cierta para el pago. Así que partan por último, sean dignos y dejen eso regularizado y no hagan esto maltrato laboral. Es maltrato laboral eso, no pagar. Así que en la fecha en que corresponde. Así que eso, Presidenta, gracias. Gracias, concejal. Concejal Balcázar. Bueno, gracias, Presidenta. Un saludo a los presentes, ¿no?
Eh, yo quizá no sabiendo mucho de leyes, soy ingeniero en gestión pública, no abogado, pero la ley es una cosa, pero yo lo veo que son excusas hoy día. Y referirse a la compra de vehículos es mirar el problema en chico. Acá el problema es de gestión. Esta gestión llegó diciendo que lo cambiaría todo, que defendería a las mujeres como nunca. Pero les quiero recordar que las primeras afectadas por esta gestión, la mayoría fueron mujeres. Y voy a nombrar 3 casos, que no eran funcionarias, sino siempre vinieron a este municipio a vender sus cosas para sobrevivir, porque eran 3 mujeres dueñas de hogar. ¿Qué hizo esta gestión? La sacó. Pasó por un gobierno de derecha, pasaron por un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, nunca las tocaron, porque no dañaban el proceso municipal ni la gestión municipal de turno. Pero esta gestión, llenándose la boca de feminismo, sacó a 3 mujeres. Y después persiguió y expulsó, como decía Zúñiga, a funcionarios de planta que la Contraloría los devolvió a todos a su lugar de trabajo. Esta gestión llegó a vendernos chaya, a decir que aquí ellos venían a transformar el mundo, pero no hicieron nada. Le faltaron el respeto a los trabajadores. ¿Hace cuánto, Cristian, venimos escuchando y ustedes defendiendo los derechos que tiene que darle la gestión de turno? ¿Cuánto tiempo nos conocemos, Cristian, en esto? ¿Cuánto tiempo hemos defendido que aquí se le debe dar y concretizar los derechos a los trabajadores a honorario? Me acuerdo que en una de las primeras de esta gestión, la primera reunión, estuve con conductores que estaban reclamando sus derechos. Estoy hablando hace 3 años. Y ahora se van y van a seguir diciendo que hicieron todo lo mejor posible para esta comuna. Es mentira. Y yo lo siento, muchachos, lo siento, compañeros que están aquí. Aquí el responsable de una gestión es el alcalde o la alcaldesa de turno. Y aquí la responsable se llama Erika Martínez y ella es la responsable. Nosotros como concejales siempre apoyamos que los trabajadores tuvieran todos los derechos para desarrollar su rol o su trabajo. Y nunca nos tomaron en cuenta tampoco. Entonces, cuando se habla de que la ley, el Estado, no defiende a los trabajadores que llevan 20, 30 años trabajando a honorario, porque los diputados y senadores tampoco hacen la pega. Pero vienen cada 4 años a pedirnos los votos y nosotros miramos para el lado y le damos el voto. ¿Pero qué han hecho los diputados y senadores de este distrito para defender a los trabajadores a honorario? Pregunten, no han hecho nada. Entonces, quiero llevarlo esto a la praxis cotidiana. Esta gestión también le falta el respeto a los concejales en esta mesa. Esta gestión nos prohibió hacer gestión. La señora Erika Martínez nos prohibió hacer gestión por los vecinos. Pero en la campaña andaban una cantidad de concejales de esta mesa también paseándose con Erika Martínez. Y ahí están los resultados, viene la derecha. La derecha no defiende a los trabajadores, la derecha defiende a los empresarios. Eso es claro, no nos mintamos. Ojalá que la próxima gestión haga lo que tiene que hacer. Mentira, no lo va a hacer. Esta señora que ganó dice que el Estado hay que achicarlo, pero ella ha vivido del Estado. Ha vivido del Estado, ganando sueldo impresionante. Vean su historial. ¿Y cuál ha sido el aporte del rol de ella en esos cargos? Ninguno. Entonces, los que ganaron esta elección son personas que no los van a defender, chiquillos. Hay que ser realista en eso. Y lamentablemente los que dijeron que no iban a defender, tampoco. Siempre han contado con nuestro apoyo y con el apoyo de este concejal. En 12 años de ejercicio de mi cargo, siempre he defendido lo que hay que defender y no me he perdido. Cristian, nos conocemos hace mucho tiempo y tú sabes que siempre hemos conversado las cosas como se deben conversar. Yo lo siento, chiquillos, hay que tomar más fuerza porque la gestión que viene no va a hacer nada por ustedes. Esta gestión se perdió la oportunidad de hacer historia en esta comuna. Se perdió la oportunidad de respetar a los trabajadores que estaban siendo olvidados. No lo hizo. Y lamentablemente vamos a tener que seguir buscando la forma de cómo lo logramos. Solamente estoy aquí para apoyarlo en lo que se pueda desde mi espacio nuevo y lo siento.
Y hago la crítica a esta gestión porque realmente es la responsable de que ustedes estén sentados aquí pidiendo todavía apoyo para su cambio laboral, sus situaciones laborales. Gracias. Gracias, concejal. Don Cristian. Gracias, Miguel, por favor. Sí, algunas opiniones sobre todo de lo que se ha dicho. Lo primero, cuando este proceso efectivamente es largo y recuerdo que empezamos incluso con la gestión anterior, cuando organizamos sindicato también de la gestión anterior y tuvimos pudimos compartir algunos espacios donde efectivamente ya el tema que se planteaba, porque este tema, efectivamente, la situación viene hace 20 años, 25 años. Entonces, los que, como yo, hemos venido trabajando la vida laboral, digamos, en esta condición, sabemos que eso existe. Entonces, yo sé que esto es una cosa que es transversal, que está instalada a nivel del Estado en general, en todas sus partes, etcétera. Pero lo que a mí me parece que es importante recalcar son dos cosas. Uno, primero, y lo planteo también, bueno, hay muchos compañeros que están acá, algunos viendo por señal también y otros presentes. Lo que nosotros hemos instalado es que efectivamente solo los trabajadores y trabajadoras son los responsables principales de su situación y de la defensa de sus condiciones de trabajo. Y yo creo que eso como organización nosotros lo hemos venido trabajando también en las distintas asambleas. No es fácil poner de acuerdo a los trabajadores y trabajadoras, porque hay muchas diferencias también dentro de los trabajadores y trabajadoras. Hay mucho miedo también. O sea, nosotros acabamos de pasar por un proceso electoral y ustedes saben que, claro, los trabajadores y trabajadoras tienen distintas opiniones también. Y que una organización sea capaz de plantearse pasar por encima de eso porque están los intereses y yo creo que en alguna medida también lo hemos logrado, lo cual también es un signo en alguna medida que es una organización que se va fortaleciendo porque efectivamente puedes tener gente que comparte distintas opiniones hasta ideológicas, pero frente a su condición de trabajo tiene una misma realidad. Y tiene una misma realidad, gane 1.200.000 pesos o gane el mínimo. También tiene la misma realidad. Entonces, nosotros tenemos súper claro que es la organización la que tiene que permanecer y que efectivamente es la única instancia donde efectivamente uno pueda depositar su confianza en que puedan haber algunos cambios. Ahora, dos cosas. Uno, en lo puntual, en lo concreto, la fiscalización de la inspección del trabajo no era sobre si habían auto o no habían auto. Aquí se respondió respecto del tema de la compra de los autos, el mercado público, etcétera, etcétera. La fiscalización refería a la condición de trabajadores. Entendiendo, como decía la abogada, que es un sector que es el sector privado y por lo tanto lo rige la inspección del trabajo. Si ahí no nos hemos perdido. Nosotros sabemos que efectivamente la inspección del trabajo es la que tiene que fiscalizar a una entidad como una corporación. Y falla que efectivamente los trabajadores tenían incluso con anterioridad que tener, porque aquí estamos hablando que esto no empezó hace 3 meses. Hay trabajadores que llevan ya 9 años, 10 años trabajando en condiciones en las cuales se le debería haber hecho el contrato de trabajo. Entonces, una cosa es plantearse, como dice el concejal Zúñiga, cómo resolver esa situación en tribunales, y otra es que muchos de los trabajadores y trabajadoras que están en San Miguel quieren seguir trabajando y desempeñando las labores que ya han venido desempeñando en los últimos años. Entonces, lo que quieren es que se les reconozca, no solo que se les vea, yo les planteé al principio que lo primero era visibilizar, no solo que se les vea, sino que también se les reconozca y se les formalice una relación laboral. Pero cuidado, no empezando desde cero, reconociendo también lo que se ha trabajado para atrás. Porque aquí el daño patrimonial que se le ha hecho a los trabajadores y trabajadoras, que reconoce el mismo Estado, es enorme. Aquí tenemos gente que ha trabajado 20 años, 30 años, otros que han trabajado menos, digamos, 2, 3 años, pero cuidado, aquí hay un daño brutal, entonces no se trata de venir y decir ahora no, vamos a pasar todo el mundo a código del trabajo, entonces ya, aquí desde cero, empezamos desde cero, pero ahora ya todos con... ¿Y ahí qué pasa con los años de servicio para atrás? ¿Qué pasa con todos esos años que sean, no, es que yo no puedo? Bueno, eso hay que conversarlo también, o sea, tiene que ser un proceso. O sea, ya en el caso de la corporación está claro que hay una serie de, y insisto, esta es solo una, pueden haber varias, hay que formalizar, sí, pero también hay que ponerse de acuerdo con lo que viene para atrás. ¿Qué va a pasar? Nosotros, y esto también lo quiero dejar en claro, hemos sido, como lo planteó el Antonio, estos no son procesos nuevos, hemos sido súper cuidadosos también en los pasos que hemos ido dando. Y respetuosos porque entendemos, como dijo el concejal también, que estos son fondos públicos. No son fondos de cualquiera, son fondos públicos. Por lo tanto, nosotros incluso llegar a este tema de la fiscalización no lo hicimos a la primera, no llegamos y dijimos, ya vamos a hacer una fiscalización. No, ya habían. Mucho antes de la fiscalización hubo muchos intentos de conversación, reuniones, y no pasó nada. Y las promesas no se cumplieron, entonces también hay que entender de que no estamos hablando de una cosa que está pasando hace 3 días y frente a la cual un grupo de gente llega y tira una... No,
Aquí hubo mucho, y de hecho ahora, como dijo también ahora tenemos una segunda fiscalización. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se nos informa que la corporación apeló y va a judicializar el tema para no pagar la multa, lo que corresponde como sindicato es volver a pedir una fiscalización por el mismo tema, porque la condición fiscalizada se sigue repitiendo. Por lo tanto, la fiscalización va a ser igual de mala y ahí ya no va a haber proceso de posibilidad de sacarse la multa y ahí sí se va a afectar al fisco. Entonces, eso que, insisto, eso es, a propósito, nosotros no quisimos llegar a eso, no queríamos llegar a eso. Hicimos todos los intentos porque eso no pasara y lo seguimos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo con todas las autoridades que vengan hacia adelante porque creemos que es lo que corresponde. No por tenerle más buena a uno, mala a otra, sino por lo que corresponde, porque además los trabajadores no son irresponsables. Si cuando los trabajadores van y se manifiestan frente a un consultorio, en el patio de la MUNI, no están saliendo porque cuando están acá sentados, etcétera, no están porque no tenía nada mejor que hacer. Vine acá porque voy a perder un rato el tiempo. Entonces, y lo último, respecto del tema del 0304, me parece que es muy importante destacar ahí, pero justamente esas son las conversas que hay que tener y que nosotros en algún momento planteamos la mesa de trabajo y que se tiró por la borda, nunca más se citó, nunca más se nos llamó. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿quién establece lo que son las labores permanentes? Y por eso volvemos a poner este tema encima del Consejo. Es el instrumento que aprueba este mismo consejo donde están las labores que cumple cada una de las direcciones de los departamentos. Si esa, lo volvemos a insistir, es lo que dice Contraloría, no es lo que digo yo. Si es ahí donde se señala cuáles son las labores que se establecen, las que no pueden ser eventuales o transitorias, porque son propias del municipio. Entonces, discutamos eso, hablemos de eso, veamos cómo ese proceso también se hace, porque ahí también sí, efectivamente, y vuelvo a insistir, este ya no es un tema solo de los trabajadores de San Miguel, por eso nosotros también estamos trabajando con varios otros municipios generando ese proceso de unión que tiene que haber un proceso tiene que haber, todo este proceso no va a ser por la vía judicial solamente, no va a ser por la vía de la conversación con los consejos, sino que también va a ser por la que los trabajadores y trabajadoras pasen a un primer plano, pongan y se visibilicen y visibilicen sus problemas. Eso, con eso termino. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Saludar a todos quienes están presentes, a ambos por su audiencia. Desde nuestra concejalía, así como otras concejalías, los vimos, porque vimos cuando estaban acá ustedes manifestando su derecho a manifestación. Nos acercamos a conversar también. En ese momento habían trabajadoras de la Casa de las Mujeres, conversamos con ellas. Y se les vio que es lo que tú dices, que es importante que no están acá porque no tienen nada más que hacer, sino que es algo que les afecta directamente. Y no es suficiente todo lo que se ha mencionado, de acuerdo a lo que ha mencionado mi colega Andrés Diván, lo que ha mencionado desde el derecho. Tampoco yo tengo el conocimiento en leyes propiamente tal, soy periodista, no abogada. Sin embargo, así como lo ha señalado el director jurídico, se reconoce que hay un déficit general, ¿cierto?, de la ley. Y por lo mismo, cuando nosotros estuvimos con ustedes, y yo específicamente vi esa manifestación, subí a conversar con el administrador municipal, estaba el director jurídico, donde también se me menciona y se nos menciona que se han hecho avances y eso se reconoce igual que, por ejemplo, la planta municipal no se había cambiado desde el año 94 pero sin embargo también yo recojo lo que ustedes señalan desde el pago que sea correcto a su trabajo y que tiene que ser en la fecha adecuada, porque incluso también en nuestros asistentes de trabajo no se veía así. Entonces es importante, y entiendo que a nivel administrativo se trata de mejorar eso, pero siempre es importante mejorar un poco más, como me decía el concejal Diván, que esto esté en la glosa permanente, ¿cierto? Para que siempre los trabajadores estén mejor y no se afecte su dignidad. Yo también he trabajado como trabajadora honorario y cuando uno está como trabajador honorario, hay muchas deficiencias y eso también impacta en el trabajo que uno tiene, porque tiene también problemas psicológicos, problemas de todo tipo en desmedro, ¿cierto?, del propio trabajo que se realiza. Entonces es como un círculo vicioso si no se aborda de manera global. Y no son meras palabras las que yo digo, sino como que ustedes estén acá y sigan en esto, es decirle a ustedes que gracias también a
a la voluntad de los vecinos y vecinas, yo voy a continuar acá y voy a estar del lado de los trabajadores. Entonces, eh, como les digo, no con tanto conocimiento en leyes, pero sí apoyándonos también con quienes lo saben y lo conocen un poco más y manejan un poco más lo que es el derecho, porque nos hemos reunido con Cristian y entendemos que esta fiscalización de los recursos tiene que llegar a los trabajadores, ¿cierto? Usted decía que había que volver a una mesa de trabajo y eso es importante, que se vuelva a una mesa de trabajo porque lo han solicitado y eso, solamente estamos a disposición de seguir apoyándoles a ustedes porque es un beneficio y tiene que ver con la dignidad laboral de los trabajadores y por supuesto vamos a seguir apoyándolo. Em, Gracias por estar acá, porque también eh, ya va saliendo esta gestión, y sin embargo hay mucha incertidumbre de lo que va a ser más adelante. También recojo las palabras del concejal Balcázar y estoy de acuerdo, no sabemos si se va a seguir protegiendo este trabajo en lo que venga. Así que por acá vamos a estar a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. ¿Estamos listos?